Voy a cargar Maestra, los contenidos, ¿ya? mis buenas Hola, noches. hola, hola, hola. ¿Cómo está? Voy a cargar Maestra, los buenas contenidos. noches. Buenas noches, qué gusto. ¿Dónde está? Maestra, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto. Buenas ¿Qué- noches, Miss. ¿Cómo está mi vida? Buenas noches, Miss. Hola, mi amor, ¿cómo están? Estoy cargando, ¿ya? Mis Estoy buenas cargando noches. Hola, hola. Estoy cargando los contenidos. Buenas noches, maestra. Miss, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches con todas. Maestra, quería saber si es que llegó nuestro trabajo. He escuchado, he visto que, ay Dios, ay Dios santo. Un ratito. Ay Dios santo. A ver, a ver, a ver. A ver. Además, no se enferma. Trabaja 24/7. Te ayuda a reducir errores y costos operativos. Y puede escalar hacia cualquier lugar del A ver, mundo. a ver. Las posibilidades del RPA son infinitas, ya que puede abordar cualquier secuencia de tareas, como abrir y enviar emails, loguearse en aplicaciones, leer bases de datos, Ay, acceder a archivos, realizar cálculos complejos, rellenar vamos a ver formularios técnicas e y instrumentos de mucho más. investigación. Vamos Hola a ver, nuevamente, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal vamos de a ver. metodología de investigación paso a paso. Te invito también a que conozcas mi página de internet professionalresearch.org. Fíjate que en esta ocasión vamos a iniciar con unos videos, y digo unos porque quizás pueden ser dos o quizás solo sea uno, no lo sé, estoy grabando y sobre la marcha lo voy a descubrir. Entonces voy a hablar sobre técnicas e instrumentos de investigación desde un enfoque cualitativo, la derivación desde la metodología hasta llegar al instrumento y cómo debes de protocolizar este instrumento para que tu información sea de calidad y sea importante para tu investigación. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a comenzar diciendo es que no solo se trata de conocer las técnicas e instrumentos, sino que el fin es poder reunir buena información. Si no logras reunir buena información, de nada sirve que tú conozcas la observación o la entrevista o cualquier otra técnica. Lo importante es reunir buena información. ¿Para qué buena información? Para dar respuesta a las preguntas de investigación. Si no logramos dar respuesta a nuestras preguntas de investigación a través de la información, técnicamente nuestra investigación no está teniendo los frutos que tú deseas o que el investigador desea. ¿Qué sigue? A nivel de ciencia, como lo dice Cookers, los datos cualitativos no son de ningún modo una forma débil de datos. Por lo tanto, para que no sean débiles, tú tienes que hacerlo de manera sistemática y de manera estratégica esta recolección de datos. Más bien, para Cookers dice, son una forma diferente, una que requiere un análisis diferente. ¿Cómo analizamos los datos cualitativos? Ya lo verás en algunos videos de este canal, de manera usando MaxQDA, usando AtlasT, otros procesos, pero se analizan también de manera sistemática. Aquí lo dice, de manera compleja y sistemática. Mira, aquí lo tenemos. Ahora, en metodología de investigación, la metodología de investigación, como te lo dije, vamos a partir desde la metodología hasta llegar al instrumento, se denomina al conjunto de procedimientos y técnicas. Recuerda, es un conjunto de procedimientos y técnicas que vamos a aplicar de manera ordenada y sistemática en la realización de nuestro estudio. Hay que aplicarlo, creo que lo dije mal. Bueno, hay que aplicarlo de manera ordenada. Mira, aquí está la palabra ordenada.
lo aplicas de manera ordenada y sobre todo sistemática. Si no hay sistema en el proceso que estamos llevando, no hay una buena estrategia de investigación. Ya sabemos que es la palabra metodología, que es el estudio o tratado de los métodos. El método te lleva, digamos, a una meta, es un camino, es un viaje al que hay que recurrir o navegar, y el camino se hace al andar muchas veces. Pero vamos a hablar aquí. Primero vamos a partir de la metodología de investigación, que ya sabemos que es el estudio o tratado de métodos. ¿Pero qué tipo de métodos? Tenemos 3 enfoques. El enfoque de la investigación cuantitativa, el enfoque de la investigación cualitativa y el enfoque de la investigación mixta, que son los más reconocidos. Hay nuevos enfoques que tienen nuevas formas de hacer investigación, como lo son los holísticos o los integrales, o por ahí surgen como los transcomplejos. Pero vamos, se están posicionando, estos ya están posicionados, estos enfoques. Entonces, de la derivación lógica tendríamos los métodos cualitativos y cuantitativos. Un ejemplo de métodos cuantitativos, digamos el método cuasi experimental, el método experimental, el método de correlación, etc. De métodos cualitativos, 3 razones para reunirse con los misioneros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos. Tenemos fenomenología, estudio de casos, teoría fundamentada, investigación-acción. Entonces, va surgiendo. Vamos en esta derivación lógica y vamos a la parte amarilla, que son las estrategias, que es el sistema planificado de procedimientos para conseguir un propósito. ¿Ok? Cuando tú conoces el método, cuando tú tienes realmente dominio del método, puedes generar un sistema planificado de procedimientos, es decir, fases para ejecutar ese método y conseguir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito de tu investigación. Y el propósito de tu investigación va a ser resolver la pregunta, la inquietud, la necesidad investigativa. Entonces, si tú llegas a este punto y conoces esta estrategia o piensas de manera estratégica, vas a lograr pensar en técnicas. Y ojo, no se trata de conocer la técnica solamente, sino de obtener buena información. Y viene una pregunta, aquí la tengo. ¿Cómo voy a obtener buena información? Esa es la clave, a lo mejor, de toda esta situación. Y para obtener buena información, debemos desarrollar buenos instrumentos. Aquí está. Entonces, partimos desde la metodología. Conocer bien el enfoque al que quieres investigar. Elegir un método. Planear la estrategia de ejecución de ese método. Elegir dentro de esta estrategia, dentro de la estrategia, las técnicas que vas a utilizar. Y cuando conoces estas técnicas, ahora sí, vamos a trabajar los instrumentos. ¿Cómo voy a obtener buena información? Primero que nada, la clave está en que crees un protocolo de tu instrumento. ¿Con qué formato vas a trabajar? ¿Qué reglas operativas vas a usar? Vamos a hablar de esto. ¿Qué formato, por ejemplo, tú generas las instrucciones para una entrevista, las instrucciones para una observación? ¿Y qué reglas operativas es cuándo vas a registrar información y en dónde vas a guardar esa información? Todo este proceso tan interesante. Ahora, recopilación de datos a través de técnicas e instrumentos. Primero que nada, debemos de pensar en algunas cuestiones. Por ejemplo, debemos de tener ética, que deben ser los permisos necesarios. Por aquí está moviéndose el ratón, los permisos necesarios. Es decir, debemos... Un ratito acá. Bueno, entonces arrancando con todo este tema, lo primero y lo más importante es que los estudiantes... Miren, Hola nuevamente, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal de metodología de investigación paso a paso. En un video anterior te Miren, compartí lo que vienen siendo las lo que técnicas yo les estaba para llegar a la diciendo, derivación de los lo instrumentos de que yo les investigación. estaba Cómo diseñar nuestro enseñando instrumento de primero investigación, qué elementos son era importantes para que la- debas tomar en cuenta. Te invito a que veas ese video está en el las canal. técnicas e Voy a abrir mi instrumentos canal de de metodología de investigación, investigación ¿no es para que cierto? veas cuál es el Las video. técnicas e El instrumentos de video tiene la investigación. siguiente miniatura. Es bien Aquí estoy yo, importante miren, saber las técnicas e es instrumentos de investigación cómo y qué diseñar un instrumento de instrumentos vamos a investigación, técnicas e utilizar instrumentos. de Sería el video acuerdo 1, vamos a al, continuar con el video 2. Así que vamos a darle. de acuerdo, Entonces, a ver, un ratito. déjenme presento las diapositivas.
Los instrumentos de recolección de Listo. datos. Aquí estoy, vámonos a la diapositiva en que nos quedamos. Tenemos que Instrumentos saber de qué recolección instrumentos de vamos a datos. usar. ¿Cómo Acá crear? está. Sí, en esa iba. Perdón. Instrumento de recolección de datos. ¿Cómo creas un protocolo, un formato y las reglas de registro de la información? Esto es sumamente importante, ¿sabes? Crear este formato, estas reglas de registro, es realmente crear el protocolo. Ejemplo, tenemos la entrevista con sus diferentes modalidades. La técnica es la entrevista, pero esta tiene modalidades como es la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada, a profundidad o focus group, que son los más conocidos. Grupo focal. ¿Okay? En la observación tenemos sus diferentes modalidades, como viene siendo el diario de campo, la participativa, cuando estamos de manera interna, la no participativa de manera externa, a un solo sujeto o a un grupo, que son sus modalidades más conocidas. Que estas tú las debes de ir conociendo, porque cuando dices en una investigación, quiero hacer una observación, sí, pero dime de qué tipo de observación vas a hacer. ¿Quieres hacer una entrevista? Pero dime de qué tipo o modalidad quieres hacer esa entrevista, ¿ok? Entonces, dependiendo de la modalidad, va a ser el formato que vamos a diseñar y las reglas de registro de información que vamos a estar trabajando. Protocolo y enfoques de recolección de datos de documentos. Ahora, si tú estás haciendo una investigación y tu intención es trabajar con documentos, el documento regularmente puede que ya esté hecho antes de que el investigador diseñe el instrumento, ¿ok? Por lo que el diseño va a basarse en por qué voy a seleccionar o cómo voy a clasificar los documentos en su importancia. Digamos que aquí el protocolo son las reglas de elección para la investigación, sí o no. Documentos secundarios dan algún tipo de soporte a la investigación y documentos terciarios. Aquí el protocolo sería simplemente que tú me dijeras, o bueno, no tanto a mí, que dijeras en la investigación cuáles son las reglas operativas para elegir estos documentos. Que bien lo puedes llevar a través de una bitácora. Busca bitácora en el canal de metodología de investigación, métete a la sección de videos. Y hay una manera de llevar una bitácora, que ese es técnicamente el protocolo para seleccionar documentos. Un diario. Sugerencias. Usa un diario durante el proceso de investigación para tomar las notas de los documentos. Pide que un participante lleve un registro o un diario durante el estudio. Recolecta cartas de los participantes. Analiza documentos de dominio público. Examina autobiografías y biografías y realiza algunas auditorías gráficas de información gráfica. Sí. Ahora, cuando se trata de medios audiovisuales, los medios audiovisuales estamos hablando de aquellos datos que puedes encontrar en audio y en video. Igual, cuando tu investigación se trata en medios audiovisuales, que puede ser algo de cine o algo de, no sé, de fotografía, Videos. tendrás que pensar en cómo clasificas la información, qué características debe tener el audio o el video o esta parte de imágenes para que sean elegibles para tu investigación. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? Examina fotografías o videos, claro está, o también algunas grabaciones que encuentres. También puedes pedirles a los participantes que tomen fotografías para obtener fotografías y luego puedes entrevistar sobre los materiales, qué les significan las fotografías. Claro. Examina evidencias de huellas físicas, por ejemplo, huellas en la nieve, huellas en, no sé, en el fango, ¿no? etc. Depende, pues, de la Videograbaciones en investigación. una situación social o individual o en Acá grupo. Las tenemos que ver videograbaciones clases puedes hacer de sobre un grupo, de clases una de persona que hace inicial. seguimiento, Es un grupo de personas. nuestra especialidad. ¿Cuáles son las principales páginas o sitios web que te pueden dar información? Recolecta sonidos, por ejemplo, sonidos musicales, risas de niños, entre otras cuestiones. Recolecta mensajes electrónicos, como pueden ser pláticas en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y poder hacer un sentiment análisis de esta situación. Recolecta videos sobre un tema, por ejemplo, YouTube o otro servicio. Recolecta mensajes de celulares a través de WhatsApp o otros medios. Recolecta sonidos, olores, sabores o aquello que estimule los sentidos. Es
muy importante que entiendas o que reconozcas la importancia y el valor y la riqueza de diferentes datos cualitativos. Aquí, más allá de que sea palabra, sea texto, o sea imagen, sea Evidencia. sonidos, o sea algo visual, Evidencia. es que examine información relevante para la investigación. Eso es lo que nos interesa a cada uno de nosotros, ¿ok? Aquí te dejo la bibliografía que utilicé para hacer esta presentación. Mira, estos son los libros. Aquí estoy tapando, déjenme muevo, miren. Aquí está, ya, ese que estuve tapando. Pero bueno, aquí te dejo estos videos. A continuación, te voy a dar un ejemplo rápido y sugerencias de cómo diseñar. Dame un segundo. Esto. Listo, vamos a hacer la explicación práctica, la derivación lógica. Una investigación cualitativa, y por ahí publiqué un video que se llama Cuadro de Congruencia Metodológica, que debes de ver, tiene lo siguiente, tiene categorías. Ajá. Las categorías, digamos, son los temas más relevantes en donde gira la investigación. Podemos tener, por ejemplo, la categoría emociones. Uh-huh. Es la categoría. La categoría emociones tiene sus conceptos que le dan orden o su sistema de códigos que le puede dar orden. Por ejemplo, ustedes ya conocen las emociones, que por ejemplo son la ira, la alegría y tristeza. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas categorías debe tener una investigación? Yo te recomiendo que hagas un ejercicio como de unas 5 o 10 categorías No más. con sus conceptos ordenadores. Pocas. ¿Y aquí qué va a pasar? Y aquí tú vas a derivar lo siguiente. Voy a alargar un poquito. Vas a derivar lo siguiente. Por ejemplo, si vas a hacer una entrevista, tienes que pensar en cuántas preguntas diseño de la categoría. ¿Okay? ¿Cuántas preguntas diseñas de la categoría? Sobre la ira, ¿Cuántas ¿cuántas? preguntas diseñas de la categoría? De la categoría emociones, ¿cuántas preguntas? De la categoría 2, ¿cuántas preguntas? De la categoría 3, ¿cuántas preguntas? Y yo les voy a dar un tip. Aquí viene lo importante. Si tengo estas palabras que yo te dije que se llaman conceptos ordenadores o sistema de códigos, saco 2 preguntas de cada situación que quiero saber. Si quiero saber de ira, saco 2 preguntas, de alegría saco otras 2 preguntas, de tristeza saco otras 2 preguntas y tengo 6. ¿Qué estoy haciendo? Un banco de preguntas. Estoy haciendo un banco de preguntas. Entonces, no necesariamente vas a hacer las 6 preguntas. Vas a elegir aquellas preguntas que sean más importantes o que sean más relevantes para tu tema de investigación. Esa sería la clave. ¿Qué preguntas son más importantes para tu tema de investigación? Al último, ¿cuántas preguntas terminas en este banco? ¿Y por qué se llama banco? ¿Por qué no vamos a llamarlo banco? Lo vamos a llamar banco porque van a ser muchas preguntas. Y en muchas preguntas, después vamos a cribar esa información. Es decir, vamos a elegir las más sobresalientes. Esa es la clave para hacer una buena entrevista. Si tú vas a hacer una entrevista semiestructurada, estructurada o abierta, luego haré un video específico de cada una. Aquí te estoy enseñando cómo es la derivación hasta el diseño del instrumento, de manera práctica. Entonces, si son 5 categorías y cada categoría tiene un concepto, 2, 3 conceptos, estos conceptos, 2 o 3 conceptos, saca preguntas de cada mini tema o de cada subtema. O dile a dile tema y a dile subtema y no pasa nada. Vamos a moverle aquí tantito. Es el tema y subtema y no pasa nada. Y de los subtemas realmente es donde preguntamos. No hacemos preguntas de la categoría. Ojo, no hacemos preguntas de la categoría, hacemos preguntas de los subtemas. Ahora, ¿qué pasa si vas a hacer observación? Con instrumentos. Bueno, antes, cuando vas a hacer la entrevista también tienes que
pensar en el escenario, ¿no? En el escenario. En el escenario. Creo que este video se va a alargar un poquito, de una vez se los digo. En el escenario. ¿Cómo voy a hacer la entrevista? ¿En qué lugar la voy a hacer? ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Cuál va a ser la iluminación? Todo eso tienes que tenerlo en cuenta. También, ¿dónde vas a guardar los datos? ¿Quién va a acceder a esos datos? ¿Quién va a tener acceso a esos datos? Y todo eso es protocolizar. Protocolizar es diseñar el instrumento. Ya te mencioné de manera un ejemplo cómo hacerlo. Y protocolizar es cuándo lo voy a hacer. Si lo voy a hacer los lunes a las 8 de la mañana, los martes, etcétera. ¿Cómo voy a registrar los datos? ¿Los voy a registrar en audio, en video? ¿O voy a tomar notas? ¿Quién va a tener acceso a esos datos? ¿Para qué van a ser usados esos datos? Etcétera, etcétera. No existe una regla que tienes que hacer, digamos, esto, aquello, para protocolizar, pero entre más claro, ojo, entre más claro esté qué es lo que vas a hacer, mucho mejor. Si está claro qué es lo que vas a hacer para obtener esos datos, manejar esos datos, es el protocolo de investigación. Bueno, el protocolo de la entrevista. Ahora, vamos, se hace lo mismo en observación. Observación. ¿Ok? Eso es recogida de Cuando vamos a datos. hacer observación, igual tenemos categorías, ¿no? La categoría, vamos a hablarle otra vez emociones. La categoría emociones, y otra vez pongo ira, ahora voy a poner pereza. ¿Ok? Pereza. Ahora, diseñas un formato. Aquí vas a diseñar un formato. Igual el encabezado, puedes poner la fecha. Ay, yo no sé por qué lo puse en inglés. Fecha. Aquí voy a poner fecha. Puedes poner la fecha, la hora, el sujeto, El lugar. etcétera. Y te recomiendo que lo dividas en secciones. ¿Ok? Divide en secciones tu hoja. Y dime, por ejemplo, aquí voy a observar la categoría A y también divido por los conceptos que estoy observando, la categoría B y los conceptos que estoy observando, la categoría C y sus conceptos que observo, igual la categoría D, que tal vez tengas menos conceptos observar. Es decir, cuando tú estás observando, cuando pones estos ojos de investigador agudo, no siempre va a salir información de la categoría C, ni de la categoría B, ni de la categoría A. Y quizás nunca salga información de una categoría, o también solo salga cuestiones muy específicas, que es la información de la categoría C, pero solo sobre estos dos subtemas. El primer tema y el primer subtema no salió nada. Y también me salió ese día información de este subtema y información de este subtema. Eso es importante, protocolizar lo que observamos. Es decir, ¿qué voy a observar? Y también viene lo mismo. ¿Quién puede acceder a esos datos? ¿Qué días observé? ¿Cómo los registro? Los registros van a una hoja de papel, o de la hoja de papel pasan a una computadora, de la computadora se suben a una nube, etcétera, etcétera. Esto es protocolizar tu proceso. Y de los documentos y medios audiovisuales, es exactamente lo mismo. Debes buscar documentos que te den información a tus categorías de estudio. Categorías de estudio. ¿Ok? Deberás buscar documentos que te den información a tus categorías de estudio. Si no te dan información para tus categorías de estudio, no tiene sentido que selecciones esos documentos o que selecciones esos medios audiovisuales. Y como regularmente los documentos y los medios audiovisuales puede que ya estén hechos, tendrás que tener bien claro cómo los seleccionas. Eso más o menos lo expliqué ya en las diapositivas. Entonces, haciendo estos videos, me acabo de dar cuenta que yo creo les voy a hacer más videos en un futuro. Cómo diseñar una entrevista semiestructurada paso a paso, cómo diseñar un instrumento de observación paso a paso.
para que sea todavía más específico. Pero con esto, te aseguro que ya tienes las bases para diseñar un buen instrumento. Tienes las bases para diseñar un buen instrumento. Recuerda, toma en cuenta las categorías. Toma en cuenta las categorías y sus subtemas. De allí van las preguntas, de allí van, digamos, las áreas de observación, de ahí van las áreas de selección de documentos. De allí surge todo, de esta derivación lógica. Y también en el protocolo decir cómo se obtienen estos datos, por qué se obtienen, para qué se van a usar, quién los va a usar, quién no los va a usar. Preguntas que tienen que ver con la ética del investigador. Entonces, llevando a cabo todo eso, te aseguro que tendrás un buen diseño de un instrumento de investigación. En videos futuros profundizaré en instrumentos específicos, paso a paso. Vayan Pero en esto, anotando porque estos de son manera videos general, y créeme, escogidos aunque y ya sea de manera general, seleccionados te estoy dando para que muy ustedes buenos tips, sepan cómo muy hacer un buenas protocolo y todo ideas eso, para ¿ya? que comiences tu Más tu o instrumento menos de vayan investigación. ideando. De mi parte sería todo para no alargar este video. Como te menciono, no me gusta que sean videos súper largos y este ya se alargó. Así que suscríbete al canal, comparte, visítame en professionalresearch.org y nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. Chao, chao. Ahora vamos a ver cómo elaborar trabajos de investigación. Por Imagina ejemplo, tener una residencia en Estados Unidos. identificar- Imagina un Ay, futuro Dios santo. donde tus habilidades como profesional no solo ayuden a desarrollar tu carrera, sino que también te abran el Ratito. camino para vivir el sueño ¿Qué pasó americano. acá? Hola, soy el abogado de inmigración Carlos Colombo y hoy les voy a explicar cómo los Estados Unidos se enfocan en otorgar green cards para profesionales en las áreas ¿Cómo de elaborar ciencias, trabajos de tecnología, investigación? medicina e ingeniería. A ver, un ratito. Como siempre, me encanta poder compartir con ustedes noticias sobre inmigración en los Estados Unidos y cómo pueden calificar directamente para una residencia permanente, ¿Cómo? A ver, lo que un aquí se llama la ratito. Green Card. Ratito. Entonces, ¿cómo puedes hacer este trámite? Volvamos un poco atrás al año 2022. A ver, ratito. Listo, a ver. Ya, ¿cómo elaborar trabajos? ¿Cómo elaborar trabajos de investigación? Vamos a seguir, ¿ya? ¿Qué trabajo de investigación podemos hacer? Por ejemplo, en un colegio nosotros podemos identificar una necesidad. En el colegio es necesario investigar acerca de infraestructura. Y entonces nosotros, al haber identificado una necesidad, preguntamos qué es lo que nosotros queremos saber sobre la infraestructura de un colegio. Por ejemplo, nosotros queremos poner un nido o un centro de estimulación. ¿Qué necesitamos para poner un nido, para poner dimensiones? Deben tener esos. Y dentro del ambiente, buenas noches, hay un ambiente de oficina de estimulación, que es con una alfombra que va sobre el piso, una alfombra de jeve, ¿no es cierto? Y ahí nosotros vamos a tener colchonetas, vamos a tener todos los juguetes y todo lo que sirve para estimular a los niños, ¿no es cierto? Luego hemos identificado la necesidad y nos preguntamos qué es lo que queremos saber. En el caso de un centro de investigación tendremos que saber dónde hay más niños, dónde quisiéramos poner nuestro centro de estimulación, cuántos ambientes vamos a necesitar, y en el ambiente donde es propiamente el centro de estimulación, qué implementos necesitamos además del piso de goma. Necesitamos mínimamente una colchoneta, necesitamos juguetes de diferentes dimensiones, necesitamos pelotas de diferentes tamaños, necesitamos elementos de diferentes colores,
necesitamos de repente, ¿cómo se llama? Esto que es para armar Bloques, Miss. bloques y también rompecabezas, varias cosas, ¿no es cierto? También necesitamos documentar, hacer una selección detallada de lo que vamos a implementar, del tema a investigar. Por ejemplo, acá podría el tema investigar todo lo que es estimulación, todo lo que es un centro de estimulación, para qué edades, qué implementos, juguetes y todo lo demás necesitamos para que los niños manipulen, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas vamos a recibir y cuántos turnos va a tener? ¿Cómo va a ser el esquema de eso que nosotros queremos implementar? Necesitamos tener documentación de investigaciones previas publicadas sobre centros de estimulación. También necesitamos saber que hay tesis. También dentro de esa documentación necesitamos buscar antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Todo lo escrito sobre el tema que nos interesa. Las publicaciones que hayan, los libros, artículos científicos, revistas, tesis, etcétera, etcétera. También hacer un plan de trabajo, un esquema detallado para saber qué es lo que nosotros vamos a recoger. Si nosotros vamos a hacer entrevistas de repente libres o estructuradas bajo un esquema. Una entrevista estructurada es una entrevista que no se puede salir del plato, que tiene, por ejemplo, 10 preguntas, pero además de esas preguntas nosotros no podemos salirnos. En cambio, semiestructurada es organizada con un plan, pero podemos hacer preguntas adicionales. ¿No es cierto? Y también cuando nosotros vamos a visitar, por ejemplo, centros de estimulación, ahí viene el desarrollo del trabajo de campo y ahí nosotros vamos a hacer fichas, vamos a hacer informes, vamos a hacer la recogida de datos de diferentes maneras. Es decir, vamos a desarrollar la investigación. ¿Cierto? Cuando nosotros hacemos ese trabajo de campo como resultado, va a haber un trabajo, ¿no es cierto? Que puede ser una monografía, un conjunto de fichas bien organizadas por autores, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? También un conjunto de artículos, un conjunto de revistas y de todo eso va a salir de repente un trabajo de investigación. ¿No es cierto? Profesora, ¿en trabajo de investigación se refiere al desarrollo del trabajo del campo? El trabajo, el desarrollo del trabajo de campo es una parte del trabajo de investigación, es la ejecución del trabajo de investigación, ¿no es cierto? Pero no es lo único. Hay bastante para poder hacer. El trabajo de campo es recogida de datos, ¿no es cierto? ¿Dónde está? A ver. Es recogida de datos. Y cuando nosotros ya tenemos el trabajo de investigación que hemos visto, cómo se hacen técnicas de instrumentos y hemos visto cómo elaborar, ¿no es cierto? El, cómo elaborar un trabajo de investigación, cómo elaborar instrumentos. Ahora vamos a ver, cuando ya tenemos el instrumento y cuando ya tenemos el trabajo, porque el trabajo de campo es recogida de datos. Y nosotros podemos hacer una recogida de datos siendo parte de, de esa investigación. Por ejemplo, si se trata de recoger datos sobre un centro de estimulación, puede ser que nosotros seamos parte de ese centro de estimulación porque trabajamos ahí o porque de repente somos una mamá que va con nuestro bebé, ¿no es cierto? Somos parte.
Esa es una investigación participante. Y así vamos a hacer el protocolo. Pero cuando nosotros somos simplemente un observador externo, nosotros vamos a simplemente a copiar escritos y vamos a recoger datos en fichas, en escritos, ¿no es cierto? El elaborar, ir elaborando la investigación y vivenciándola, ese es el trabajo de campo. Y acá vamos a ver, una vez que ya tenemos el trabajo de campo hecho, ¿cómo sería para hacer la exposición de ese trabajo ya? Cuando ya tenemos, por ejemplo, nuestra monografía de grupo, ya tenemos nuestro PowerPoint de lo que hemos investigado. Este es un protocolo de exposición. Esto luego se los voy a pasar por no sé si por WhatsApp o de repente por correo se lo paso a la delegada. ¿Cómo empieza el protocolo de exposición? Y este protocolo de exposición también se acomoda cuando se trata de hacer una sustentación, cuando sustentamos. ¿Por qué yo les califico mediante exposiciones? Porque mi propósito es el poder, el poder ensayarlos para que a la hora que ustedes tengan que hacer la sustentación de su tesis, ya estén pues recontra ensayados y ensayadas, ¿es cierto? Cuando uno ya tiene la experiencia ya no se asusta, ya no se te paran los pelos del susto, ¿no es cierto? ¿Y cómo empieza esta exposición? Esto lo he sacado de un protocolo de sustentación, porque en otro lado yo era directora de investigación y ayudaba a hacer las tesis y las sustentaciones. Y yo elaboré un protocolo de sustentación, pero esto lo he acomodado como protocolo de exposición. ¿Cómo empieza? Muy buenos días, distinguido docente y compañeros, compañeras, ¿no es cierto?, del curso. ¿Qué les habla de fulana de tal? Erika de los Palotes, de la especialidad de educación, en este caso educación inicial. Acá he puesto varias especialidades, Miss, no se inicial, ve, primaria. ¿Cómo? no se ve No, lo que nos está diciendo. Se ve la anterior. Ahí. No, ahí no, sí. Miss. Ahora Ahí sí. Sí, Miss, recién se ve. Ya, entonces vamos a... Ya, ya. Gracias por haberme avisado, pero apenas ven que no se ve, inmediatamente avísenme, porque yo estoy ahí hablando y no me doy cuenta, ¿ya? Dime, Méndez, Pillaca, Sandra. Mis buenas noches. Mi grupo ha hecho la exposición. Nosotros queríamos que nos dé una oportunidad para poder exponer hoy. Ya, vamos a ver en qué 40, sí, les voy a dar un espacio. Les voy a dar un Ok, espacio. muchas Ya, gracias. vamos a avanzar, mi amor. Gracias por haberme avisado. Ya. El protocolo de exposición dice muy buenos días, distinguido docente, compañeros que les habla, fulano de tal. Y esto tiene que servirles para quien expone. Esto úsenlo. Mírenlo bien para que lo puedan utilizar en la exposición. No, no es difícil de aprender. No lo van a decir al pie de la letra. Dice, muy buenos días, muy buenas noches, distinguido docente, compañeros del curso que les habla de fulano de tal. Eso lo dice el que presenta, ¿ya? Presento a mi grupo conformado por tal, 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 pero conforme van exponiendo me van diciendo su nombre y apellido, ¿ya? Y ustedes son de la clase 2 nada más, y son de la especialidad inicial. Deseo iniciar la exposición para fines de evaluación, agradeciendo al Instituto Superior Pedagógico Privado Nelson Rockefeller por la formación profesional que de él recibimos, ¿no es cierto? Que de él recibimos. A ver, vamos a acomodarlo de una vez porque si no, ay Dios.
Ay, mi santo. De él recibimos. Bueno, me has perdido con mayúsculas. No importa, ya lo acomodo antes de mandarle, ¿ya? De él recibimos. A ver, ya está. De él recibimos. Agradecer en la persona de sus promotores, autoridades, administrativos, docentes en especial. A todos, muchas gracias. Nuestro trabajo titulado, tal acá dicen el nombre del trabajo, lo hemos organizado en tantos capítulos que referiré a continuación. Aquí ustedes van a poner cómo se titulan los capítulos. Acá esto es de una tesis, por ejemplo, que empieza con planteamiento del problema. El marco teórico es toda la parte monográfica del trabajo. Luego de haber puesto la parte monográfica y de repente pone los capítulos con sus títulos, las conclusiones, la bibliografía y los anexos o apéndices. En los anexos generalmente hay fotos, hay videos, que son evidencias del trabajo que ustedes han realizado, dónde lo han realizado. Dicho esto, paso a exponer el primer capítulo. Mi objetivo general es tal, dar a conocer sobre las estrategias de las emociones, por ejemplo, y cómo las emociones tienen efecto en los bebés, en los niños de tales y tales edades, etcétera, etcétera, ¿ya? Y los objetivos específicos, por ejemplo, describir el problema. Otro objetivo específico puede ser explicar el problema y hacer una propuesta. Y tercero, experimentar la propuesta, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una propuesta, esa propuesta es una hipótesis que nosotros vamos a probar. Entonces así continúan con los demás capítulos. Y decimos, he terminado con mi exposición, muchas gracias. Y ahí vienen las preguntas. Ustedes responden algunas preguntas, naturalmente ayudándose de su trabajo grupal o personal. Y bueno, y empiezan a responder, ¿no es cierto? Bueno, suerte y bendiciones en su exposición, estimados y estimadas estudiantes. Esta soy yo, maestra Beria Yanina Tello, docente de investigación. ¿Listo? Vamos a ver qué más hay. Vamos a avanzar. Vamos a ver qué más hay acá. Vamos a ver, hemos visto, hay una dinámica de integración. Vamos a ver, ¿ya? Ya no necesitas usar brackets. Los alineadores invisibles Moons te harán sonreír. Son hechos con tecnología 3D y personalizados. ¿Cómo están? Otra vez el equipo Karima les va a compartir algunas estrategias muy potentes para que puedan compartir sus reuniones, capacitación con sus equipos. La que vamos a aprender hoy día es muy buena para poder hacer integración y conocer los nombres de nuestros. Gracias. Esta se llama Chipi Chipi. Es muy sencilla. Y comienza así. Vamos a aprender la canción que dice: yo fui a la reunión, congreso, jornada, capacitación, el nombre de la institución con la cual estás trabajando, como tú quieras, tu grupo, comunidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso vamos a usar la palabra reunión. Yo fui a la reunión y conocí a. Y en esta parte mencionas el nombre de cualquier persona. Recomendamos que tengan un solapín con el nombre de la persona para que sea más sencillo, porque esto nos ayuda a integrarnos y otro a que podamos romper el hielo. ¿Ok? Entonces pones: yo fui a la reunión y conocí a, podemos decir el nombre de cualquiera de ellos, y entonces vamos a decir: y esta persona me enseñó a bailar el chipi chipi. Y cuando digamos baile chipi chipi, que es la canción que dice baile chipi chipi, baile chipi chipi, baile chipi chipi, pero bailando bien. Entonces cuando digamos, la persona a la que hemos nombrado tiene que inventarse cualquier paso, hacer cualquier paso, y todos los demás vamos a imitar el paso que haga. Vamos a verlo en la práctica, ¿ok? Muy bien, comenzamos entonces. Yo fui a la reunión y conocí a Arturo. Baila chipi chipi, pero baila.
baila el chipi chipi, pero bailalo bien. Yo fui a la reunión y conocí a Mariano. Mariano me enseñó a bailar el chipi chipi, baila el chipi chipi, baila el chipi chipi, pero bailalo bien. Yo fui a la reunión y conocí a Jason, y Jason me enseñó a bailar el chipi chipi, baila el chipi chipi, baila el chipi chipi, pero bailalo bien. Mi nombre es Arturo Barrantes y soy propietario. Muy bien, vamos a ver otra. ¿Qué les pareció eso? Buena dinámica, maestra. Buena maestra, buena. maestra. Ya, a ustedes así también van a hacer sus dinámicas a la hora de poner. Maestro, vamos a Voy hacer a, una voy, dinámica ahorita. ¿sí? Está muy bien la dinámica, Miss. A botar el Ya, yo voy a sueño. buscar más dinámicas. En cada clase voy a buscar más dinámicas. También voy a buscar lo de Walter Rizzo. No les he traído ahora eso porque se me ha perdido. Voy a ponerles un video sobre la educación en Finlandia, ¿ya? Y luego doy paso para que puedan exponer. ¿Les parece? Está bien, Miss. Está bien, Miss. Está bien. Listo. Vamos a ver. ¿Dónde está? A ver, un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ay, un ratito. Sí, ¿qué pasa acá? Me avisan si lo ven. El asunto es que tengo que sacarlo de lo que tengo dentro de lo de ustedes, porque si no, no sale. Un ratito, Ya lo un ra- calentaré. un ratito, un ratito, un ratito. ¿Dónde está? Joan, Un ratito, un ratito. Sé qué pasó acá. Un ratito. A ver, vamos a ver. Colega, apaga tu audio. Permisos, ¿dónde está? A ver si está la educación en Finlandia, no la veo. Un ratito. Estoy tratando de... Un ratito. Es película, pero lo que pasa se ha ido a donde estaba, de donde yo estaba sacando.
llama mucho la atención porque es totalmente pública. No hay colegios privados. De hecho, según tengo entendido, hay una ley que prohíbe que se ponga la matrícula por los colegios de primaria en Finlandia. Eso quiere decir que toda la educación de lo que es la educación primaria es pública. Sí que en la educación secundaria y en el bachillerato empieza a haber, creo que hay algún centro ya que es privado, pero creo que no supera en total entre la educación secundaria y la universidad ni el 2% de lo que es el conjunto de Finlandia. O sea que todo es público. Y además, todas las escuelas finlandesas tienen más o menos lo mismo, la misma estructura, la misma organización, el mismo presupuesto por centro y por alumno, y es totalmente homogéneo, hasta el punto de que los padres consideran que no hay escuelas mejores o peores y que da igual donde vivas, nadie se mueve o se desplaza cerca de un colegio mejor o peor porque son todos iguales, y hay una cultura como de que todo sea igualitario, de que todos los niños, hijos de familias ricas, hijos de familias pobres o lo que sea, siempre reciban la misma educación. Esto beneficia muchísimo al conjunto de la sociedad porque desde el principio elimina las clases sociales y obliga a que los niños se relacionen todos con todos. Esto es muy bueno. Además, todo el material que los niños utilizan, los libros, etcétera, es gratuito, e incluso la comida de los comedores donde los niños estudian es también gratuita, está incluida. Hay como unos buffets donde los niños eligen la comida que ellos quieran. Hay además opciones vegetarianas para los niños que prefieran no comer carne, y los niños tienen acceso a la comida que ellos quieran. En la universidad sí que se cobra la comida, pero la comida es súper barata. A lo mejor un menú son 2,5 euros, una cosa así. Hay mucha gente, muchos estudiantes que en vez de comer en su casa van a la universidad a comer. Bueno, ¿cómo son los centros en Finlandia? Los centros educativos en Finlandia, sobre todo los colegios, son bastante diferentes a lo que solemos ver. En primer lugar, los colegios no suelen tener verjas, no suelen tener un vallado, es decir, que los niños no están como encerrados en un sitio donde se cierran las puertas y ya no pueden salir y nadie se puede escapar, que es lo que pasa un poco en España, ¿no? Que parece que empiezan las clases, se cierra todo y ahí nadie puede salir. No. En Finlandia los colegios no suelen tener verjas, los colegios están muy en contacto con la naturaleza, está como muy cerca siempre de los bosques o las zonas donde los niños pueden jugar con la naturaleza, al aire libre y demás. Es decir, que se intenta integrar el centro de estudio, el colegio, en el entorno y en la naturaleza. Esta división arquitectónica que tenemos en el resto de países, que tenemos verjas y que separa el colegio del entorno, dificulta mucho que el niño perciba la escuela como un lugar que es parte de la sociedad, sino que lo entiende como un lugar apartado de la sociedad. En Finlandia esto no ocurre y la integración con el entorno es total. Este principio se aplica hasta tal punto que los niños tienen obligación de estar 2 horas al día. En infantil, por ejemplo, hay 2 horas al día que, aunque nieve, aunque no haga sol, aunque haga un día horrible, se tiene obligación de que el niño esté fuera del aula, corriendo y lo más en contacto posible con la naturaleza. Este enfoque también se mantiene mucho luego en la primaria, que tienen 15 minutos de recreo cada 45 minutos de clase, y todo se hace, o la mayoría del recreo se hace al aire libre. También este principio se aplica en el sentido de que el profesor tiene mucha autonomía y mucha libertad para llevarse a los niños de excursión cuando quiera, donde quiera. Esto facilita mucho que el niño pueda hacer un aprendizaje experiencial con su profesor. El niño está con su profesor, el profesor de repente se le ocurre que van a hacer una excursión para aprender a comprar fruta y se lleva a los niños a comprar fruta. No tiene el protocolo que a lo mejor puede tener en España, que tienes que hacer un papel y luego se le da al padre, lo firma, luego vuelve, se valida, etcétera. No. En Finlandia hay mucha fluidez y se le da al profesor muchísima autonomía para que, bueno, lleve a los niños donde quiera y un poco más o menos cuando quiera, siempre que tenga un fin pedagógico. Como digo, esta ausencia de verjas, esta libertad para salir y entrar de los centros, este estar tan cerca de la naturaleza, hace que la escuela no sea un lugar en la mente del niño que está apartada o que es como obligatoria, sino que es ya desde el inicio esta configuración arquitectónica hace que el niño perciba que la escuela es una parte más de la sociedad. Además, la escuela está abierta prácticamente todo el día, aunque no haya clases. De esa forma los niños pueden ir a jugar a la escuela y a las instalaciones de la escuela, o a pasar tiempo en la escuela o a estudiar en la escuela, aunque la escuela no esté dando clases.
Eso también refuerza mucho la idea de que la escuela no es un lugar obligatorio para aprender por la fuerza, sino que es un sitio también de ocio, también para disfrutar, también para estar con tus amigos. La escuela es como una casa. Se trata la escuela como si fuera una prolongación del hogar. Y eso es muy, muy interesante, súper interesante. Pero lo que más llama la atención del sistema finlandés, y es una idea que comparten todos los pedagogos de Finlandia y todos los profesores, es que la meta última de la educación no debe ser formar al niño para que luego trabaje, sino que debe ser formar personas felices y contribuir a que el niño o la niña encuentre lo que realmente le apasiona, que encuentre su vocación y su motivación interna natural, y trabajando desde la curiosidad aprenda lo que realmente le apetece aprender para ser una persona feliz, sana e integrada en la sociedad. El poner al individuo por delante de la utilidad económica, aunque no lo parezca, ayuda a que la economía se desarrolle. ¿Por qué? En primer lugar, porque una persona que de verdad está motivada y que de verdad le gusta lo que está estudiando, va a gastar mucho menos tiempo y mucho menos dinero del Estado en formarse para aprender. Si tú tienes una pasión abrumadora por la robótica, cuando te matriculas en la universidad y estudias robótica, vas a aprender rapidísimo y con muy poco esfuerzo porque tienes mucha motivación y muchísimas ganas de aprender. Pero si tú llegas a los 18 años, han matado tu curiosidad natural, eres una persona profundamente infeliz, no te gusta nada, y estudias robótica por obligación de tus padres o porque piensas que eso te va a ayudar a ganar dinero en el futuro, vas a ser un estudiante horrible, vas a tardar mucho en estudiar, vas a repetir y al Estado le va a costar mucho formarte. Una persona feliz, que sabe lo que quiere y que está motivada, es mucho más barata para el Estado a nivel de costes económicos asociados a su educación. Así que Finlandia, poniéndole énfasis en la felicidad de los niños y del individuo, está siendo muy inteligente para ahorrar muchos costes con su educación. De hecho, si analizamos el coste que tiene por alumno la educación en Finlandia, nos damos cuenta de que realmente no gastan tanto en educación. Están un poco por encima de la media en Europa, pero no está tan lejos de lo que gasta, por ejemplo, un país como España. Es más, hablando, por ejemplo, del coste que tiene los salarios de los profesores en Finlandia y en España, nos damos cuenta de que no cobran más los profesores de primaria y secundaria de Finlandia comparado con España, por ejemplo, cobran más o menos lo mismo. Lo que tienen muy diferente es el enfoque fundamental sobre el que se basa. Sí que es verdad que Finlandia invierte mucho en bastantes aspectos que otros países no invierten. Eso es cierto. Y también es cierto que a nivel del PIB, del Producto Interior Bruto finlandés, la parte que se dedica a educación, o sea, el porcentaje destinado a educación con respecto del PIB, es bastante alto y mayor a otros países. Pero si lo comparamos con el coste que tiene por cada alumno o el coste que tiene por cada profesor, nos damos cuenta de que es un uso muy eficiente y que no gastan tanto ni por alumno ni por profesor. Otra cosa que muy a menudo se dice en Finlandia es que los niños deben ser niños y deben tener tiempo para jugar, para aprender, para experimentar, para desarrollar su curiosidad natural con el entorno y demás. El respeto a la infancia y al juego libre en la infancia es uno de los pilares fundamentales de la educación en Finlandia. Pero claro, esto no es casualidad. ¿Cómo conseguimos, o bueno, cómo consiguen los finlandeses que todo su profesorado esté unificado y que piense de la misma manera? Pues porque tienen un sistema educativo en la universidad de magisterio que es, en primer lugar, muy homogéneo. En segundo lugar, muy exigente. Para poder estudiar en la universidad magisterio en Finlandia, tienes que ser un estudiante número 1, sería el equivalente a lo que, por ejemplo, en España podría ser medicina. Tienes que tener unas notas espectaculares, pero es que además no es suficiente con tener buenas notas. Te hacen un examen específico para magisterio, como por ejemplo en España ocurre con la Escuela de Arte Dramático. Tú puedes tener tu bachillerato, pero luego te van a hacer una prueba específica. O por ejemplo en Bellas Artes, en España también ocurre esto, ¿no? Pues ahí ocurre sobre todo con magisterio. Hasta el punto de que solo el 10% de los candidatos que intentan entrar en magisterio consigue realmente ser aceptado en la universidad. Luego la universidad es muy diferente a la española. La universidad es muy experiencial, se hace muchísimo énfasis en los debates de grupo y en aprender en grupo y en hacer un aprendizaje diferencial en el que mucha gente opina qué tal lo haces y te van corrigiendo y se va haciendo sobre la marcha de una forma muy práctica, retroalimentándote con la información que te dan alumnos y profesores, si vas a ser un futuro profesor,
vas a una clase con un profesor de verdad, normal, y ese profesor va viendo cómo lo haces y te va chequeando y con los alumnos se va haciendo feedback y demás. Bueno, es súper interesante. Además, la educación universitaria en Finlandia también es gratuita. Lo puedo decir más. Por lo que más quieras, por favor, suscríbete al canal, que así estamos en contacto y tal. Otro de los ejes fundamentales que tiene el sistema educativo finlandés es que al niño se le educa desde muy pequeño en la autonomía personal, en que sea independiente y que pueda hacer las cosas por sí mismo. En esto se parece mucho al método Montessori, que seguro que ha cogido muchísimas ideas del método Montessori, y también adaptan, por ejemplo, las clases al tamaño de los niños. Hay unas sillas que se suben y se bajan en función de la altura de cada niño, las mesas igual, se pueden subir y bajar, se adapta todo al tamaño del niño, y además hay una cultura en todo el país de que el niño tiene que desarrollar su autonomía. Eso significa que, por ejemplo, en la mayoría de los casos, los niños con 5 o 6 años, 7 años, ya van a la escuela solos, sin que nadie les acompañe, o a veces van en grupo, pero no van con los padres. Muchísimas veces, si vive cerca del colegio, el niño va solo a la escuela. Se potencia mucho y se incentiva mucho que el niño vaya autónomamente a la escuela. Es verdad que Finlandia no tiene prácticamente delincuencia, que no hay elementos violentos, ni hay zonas así a lo mejor muy desfavorecidas en las que pueda ser peligroso pasear, pero bueno, llama mucho la atención que aún así, aún incluso aceptando este dato, los niños vayan solos a clase. Eso también ocurre, por ejemplo, en la educación en Japón, que también es muy interesante y haré vídeo sobre ello. En casa, los niños también están muchas horas solos y aprenden a estar solos y a manejarse bien en casa solos. Y esto es parte también de la educación en Finlandia. A los niños desde muy pequeños se les enseña a que sean autónomos en casa y que puedan estar solos. ¿Por qué? Porque además ocurre una cosa, y es que en los colegios de primaria de Finlandia las jornadas escolares son bastante cortas, suelen ser unas 20 horas a la semana o a veces incluso menos, sobre todo en primaria. Los niños van pocas horas a clase y terminan antes de que sus padres hayan llegado del trabajo, porque la jornada en Finlandia es de 40 horas, la de los adultos. Entonces, los niños desde que salen del colegio hasta que el padre o la madre llega a casa, están varias horas solos en casa. Pues desde muy pequeños se les entrena, se les educa y se les anima a que estén tranquilos en casa, haciendo sus cosas, sin preocuparse de que están solos. Esa autonomía personal incide muy favorablemente luego en la madurez del individuo, pensamiento crítico y que sean capaces de saber lo que quieren en la vida. Como digo, es un sistema en el que está todo relacionado realmente. Esta autonomía también se aplica a que el niño elige prácticamente todo lo que quiere estudiar. Y esto se produce en todas las fases del sistema educativo finlandés. Bueno, directamente en infantil, antes de los 7 años, porque además el sistema finlandés es obligatorio a partir de los 7, no a partir de los 6 como otros países, por ejemplo España, pues en Finlandia de los 0 a los 7 los niños deciden absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que quieren hacer en la escuela. Si quieren salir a jugar, salen a jugar. Si quieren jugar con un coche de juguete, juegan con un coche. Si quieren trepar un árbol, trepan un árbol. Al niño se le deja total autonomía para elegir lo que quiere hacer y preguntar lo que quiere aprender. Y en ese punto los profesores finlandeses van viendo qué es lo que le gusta al niño o a la niña y van potenciando las cosas y van trayendo a la clase elementos y cosas que tengan relación con lo que de forma natural a esos niños les gusta. De esa manera, a los 7 años, cuando el niño inicia la educación obligatoria, como si dijéramos, sabe bastante bien lo que le gusta, el sistema educativo no ha maltratado su curiosidad natural, tiene ya una relación muy buena con sus profesores, asocia emocionalmente que la escuela es un lugar muy divertido y los profesores ya conocen muy bien al alumno y ya saben un poco para dónde va ese alumno. En la primaria, todo lo que se va a enseñar al niño se le conecta con eso que a él le gusta. Si, por ejemplo, si al niño le gustan muchísimo los coches, pues cuando se le enseña a leer, se le va a relacionar su lectura a medida para el tema de los coches, si eso es lo que a él le gusta mucho. O sea, lo que sea que le guste, pues los profesores, de una forma muy individualizada, adaptan en la medida de lo posible el contenido escolar a lo que al niño realmente le gusta. De esta manera se sigue respetando muchísimo la curiosidad natural que el niño tiene y se conecta eso con el contenido lectivo de la escuela. En secundaria, los niños ya eligen
prácticamente lo que van a querer hacer. Está dividido como en dos bloques, que es el académico y otro que es como el vocacional, que llaman ellos, que es como una especie como de FP o un inicio de FP, y ahí ya se divide en dos y ya los niños van decidiendo un poco qué camino quieren seguir. Lo que sorprende es que con este nivel de libertad, el 55% más o menos de los niños elige la parte académica, que es un poco como más estricta y más dura, y el 45% más o menos de los niños eligen la parte vocacional de talleres, FP y demás. Pero como veis, hay muchísima libertad de elección por parte del individuo, del niño, desde que nace hasta que termina sus estudios. Otra cosa que llama muchísimo la atención del sistema finlandés es que no tienen deberes. O sea, además de que son el país occidental con menos horas de clase del mundo, además de eso, además de tener jornadas de clase muy cortas, que como decía en primaria pueden ser 20 horas, es que además no tienen deberes. Consiguen en muchísimo menos espacio de tiempo acabar avanzando muchísimo más en los contenidos. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que importa es hacer poco bien y no mucho mal. En Finlandia lo que se estudia es poco pero muy bien, y los niños acaban adquiriendo las competencias básicas súper bien. En España y en el resto de países de Europa y bueno, y prácticamente del mundo se hace de enfoque contrario. Se les da muchísima cantidad de contenido a los niños y se les enseña mucho pero mal. Y luego, claro, como no hay horas suficientes, pues el niño tiene que estudiar en casa. Si cambiamos ese enfoque nos daremos cuenta de que es mucho más eficiente enseñar pocas horas y hacerlo muy bien, muy individualizado, para no necesitar luego hacer deberes. Y como digo, que el niño mantenga siempre su curiosidad natural y su vocación natural ayuda muchísimo a que el sistema sea eficiente y que en pocas horas se pueda aprender todo. Este mismo principio también implica que no suele haber exámenes. Los niños hasta quinto de primaria no hacen absolutamente ningún examen y después hacen pocos exámenes y no son tipo test ni están especialmente estandarizados, sino que son normalmente exámenes o evaluaciones que se hace a medida en función de los contenidos, de la clase y demás. Los profesores tienen muchísima autonomía, incluso hasta el punto de que pueden cambiar parte del contenido lectivo de las clases si ellos quieren o consideran que es apropiado para un niño o una niña. Además, la cantidad de alumnos que tiene cada profesor es poca relativamente. Suelen tener a partir de primaria unos 20 alumnos por clase, más o menos, por profesor, y en la educación infantil suelen tener unos 8 alumnos por profesor. Eso también ayuda muchísimo a que el sistema sea muy individualizado. Sorprende un poco esto, pero realmente en Europa tampoco hay tantos alumnos por profesor. El resto de países de Europa es verdad que a lo mejor puede tener un ratio un poquito más alto, pero tampoco hay mucha diferencia. Tal y como indiqué previamente, la educación del profesorado en Finlandia es muy exclusiva y exigente, y eso hace que toda la sociedad tenga un gran respeto por la figura del profesor. Estas figuras del profesorado son tan respetadas que los padres muchas veces lo que hacen es pedir consejo a los profesores para saber cómo tienen que hacerlo mejor en casa. Toda la sociedad participa de esta pedagogía o de esta intención de hacerlo bien pedagógicamente y toda la sociedad participa de la importancia de que la educación sea buena, tanto en casa como en la escuela. La educación competitiva en Finlandia está prácticamente prohibida. Toda la educación es cooperativa y desde que son muy pequeños los niños trabajan siempre en grupos. El trabajo individual no está muy valorado en Finlandia y no se hace mucho énfasis en ello porque incita a la competitividad y eso anula el sentimiento de comunidad y de hermandad que tiene todo el sistema educativo finlandés. Este sentimiento de comunidad y de respeto por la pedagogía también hace que los niños respeten muchísimo el material escolar. Se respeta muchísimo, no se rompe nada, no se pierde nada, no se roba nada, es muy raro que haya material extraviado dentro de la educación finlandesa. Esto también permite que invirtiendo X dinero, ese dinero rente mucho más, porque si los niños cuidan muchísimo todo el material, luego no es necesario reponerlo. Y también hace que el profesorado tenga más libertad para disponer del material que necesitan. Si por ejemplo les hace falta pegamento o folios o bolis, nadie les va a estar preguntando cuánto han gastado. Hay muchísima libertad para el consumo de material porque todo el conjunto del país es muy responsable en el uso del material y en el respeto de las instalaciones y los materiales que hay dentro de ellas. Además, en los colegios y en las universidades suele haber zonas chill out
así por decirlo de alguna forma, que son zonas como de descanso, donde los niños y los estudiantes y los profesores pueden estar en su tiempo libre o en los espacios entre clases, o incluso dentro de las propias clases hay espacios que se dedican dentro de la clase a hacer deberes para no llevárselos a casa, y esos niños pueden ir a esas zonas comunes que son como de relax, con sofás, mesas, etcétera, y hacer los deberes dentro de la propia clase en la zona chill out. Como digo, la escuela intenta ser una prolongación del hogar. Esta idea es espectacular, súper interesante. Otra particularidad de la educación en Finlandia es que además de ser gratuita la universidad, también lo son los másters. Por eso muchísimos estudiantes de Europa y del resto del mundo intentan ir a Finlandia para estudiar, porque ahí les permite luego poder hacer el máster de forma gratuita. Otro elemento muy importante de la educación en Finlandia es que se valora muchísimo la participación. Los profesores consideran que una buena clase es aquella donde ellos hablan muy poco y los alumnos participan mucho, porque se considera que la reflexión, el pensamiento crítico y la capacidad de expresar tus ideas es fundamental para luego poder ser un buen ciudadano, un buen estudiante, buen padre, buen trabajador, etc. El pensamiento crítico y la capacidad de reflexionar sobre las cosas y expresarlas en un debate es uno de los elementos fundamentales del trabajo en la clase en Finlandia. Espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, déjamelo en el hilo de comentarios de este vídeo. No se te olvide suscribirte al canal y que la pedagogía te acompañe. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. El vídeo de hoy es un día en la vida de una maestra en Finlandia. Y para que sea lo más realista posible, me acabo de despertar, me he vestido y tal, y he mirado a través de la ventana. Y esto es lo que se ve, a ver si se aprecia. ¿Veis lo que flota? Eso es nieve. Bueno, pues bienvenidos a la clase. Esta es la clase intermedia, que es de 3-4 años, y por la mañana estamos aquí. Mi turno era hoy a las 8:30, con lo que yo no he estado en el desayuno se ha servido antes, así que a ver si otro día os grabo solo el desayuno para que lo veáis. Ahora mismo están en reading time, que es tiempo de leer, y así hablando un poco. Es un día súper especial porque empezamos, entre comillas, temporada navideña, como podéis ver aquí el árbol, y están todos con los gorros y tal. Así que nada, a leer un rato. Si me dicen que explique qué es Escolástica, diría que es la mejor academia de preparación para los latinoamericanos que quieren estudiar en el extranjero y estar en una universidad top. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings. Bueno, pues ya están jugando. Aquí tenemos las huellas de un elfo que ha venido, porque se ve que en este edificio, bueno, cuentan ellos, que en este edificio hay como un elfo que va y viene y no sé qué, y entonces hoy ha venido a visitarnos y nos ha dejado un montón de pegatinas por la clase, y los niños están súper emocionados en plan de ¡mira! ¡Hay un elfo! Ahora estoy en my clase. Atento a mi pedazo de organización esto. Esta es mi clase y ahora mismo mis niños están allí con la otra profesora y voy a decorar un poco y voy a preparar la actividad de hoy porque nos vamos de viaje. El proyecto de estas navidades de diciembre es Navidades alrededor del mundo. Es curioso, pero es que se me da fatal traducir hablando porque como todo lo hablo en inglés me cuesta un montón. Así que... dime, what? Ok. Y vamos a ir en un viaje alrededor del mundo con Santa. Entonces he puesto aquí el mapa que teníamos en la clase, que a los niños les encanta, y voy a ir poniendo los países que vamos a visitar. Cada país tiene su propio manualidad y tienen un montón de cosas. Entonces ya lo tengo todo preparado aquí para que lo hagan. A ver, este es como el libro de viaje
y cada país tiene una hojita. Y luego aquí están todos los, entre comillas, juegos educativos de Navidad, que ya los tengo todos preparados en bolsas. Son pues cosas de matemáticas, de fine motor skills. Y aquí tenemos lo que son los craft también ordenados para cada uno que tenga su material. Y nada, aquí está esto que lo han hecho, que queda súper guay, se ha movido un poquillo, pero este es el calendario de Adviento. Entonces cada día van a abrir un sobre, contaremos una historia y cada día abren un sobre y tienen un regalo. Entonces cada niño tiene un regalo, está bastante bien. Y nada, esta es mi clase, básicamente, a ver. Yo tengo 12 niños de 6 a 7 años. Creo que podría tener hasta 14. Pero en la clase no tenemos espacio para tantos niños. Así que las plazas son 12. Y la verdad es que se hace bastante bien. Tenemos aquí una cocina. Y pues podemos prepararnos café, té, lo que queramos. Y tenemos aquí un pedazo de piano. Estamos haciendo la preparación del concierto, el rehearsal, el ensayo. Y necesitamos el piano. Ok. Esto es para niños, pero vamos a condicionarlo para adulto. O sea, me lo pongo igualmente. Soy, no sé qué soy. Vamos a ver qué tal va. A ver. Yo creo que me queda como un pelín petado, ¿no? Yo lo definiría como petado. A ver. ¡Tutum! Ni tan mal. How are you today? I'm fine, thanks. How are you? I'm great. So today we are going to start a project that is called Christmas Around the World. We are going to travel around the world with our tickets. So each of you will have a ticket. To you and your kin, good tidings for Christmas and a happy New Year. How do you want to travel? Plane? Okay. Hello, we are here in the flight 3210 and we are heading to Canada. Please pack your seatbelts well. Let's pack your seatbelt well. Sit down nicely. And now we will. Hello, how are you? Are you okay? Would you like a drink? Oh, bring us a big Yes? Okay, let me go and get it. Coffee or tea? coffee. Coffee. Here you have. Hello, would you like a tea or a coffee? Coffee. Yes, here you have. Hello, would you like a coffee or a tea? There you have. Hello, would you like a coffee or a tea? Okay, ready? Everybody ready? Look, 1, 2, Están simulando que están en un carro. Están jugando. Thank you for flying with us. Thank you for flying with us. That is for you. Thank you for flying with us. Thank you for flying with us. Están recibiéndolo en un Thank you país. for flying with us. Today we are going to speak about Canada. Canada is a country that is Están viajando por alrededor del mundo. Ahora in están viendo a North Canadá. America. Ahora se Okay. imagina. Que dice todo They lo que hay have de a Canadá. flag. The Lipu flag is red, white, Esa es su and red. bandera de One of Canadá. the biggest, the largest countries in the world. And look what kind of animals do Todas they las have. características Can you see? geográficas de Who Canadá knows what is les this? va enseñando. Qué bien. Sí, qué bien. Bueno, pues como habéis visto ya hemos hecho lo que es la introducción al proyecto. Generalmente yo Están trabajo por jugando, proyectos, aquí en están este caso viendo pues el bien. proyecto de Navidad, que es cuando estoy grabando este vídeo. Si queréis puedo grabar otros vídeos en diferentes épocas del año para que veáis un poco cómo lo hacemos. Pero este es el proyecto de Navidad. Yo aquí trabajo por proyectos. Mi jefa me da bastante
libertad, entre comillas, bueno, depende, ¿no? Pero en principio lo que es la guardería, que es hasta los 7 años, tienen bastante libertad porque ellos no tienen que aprender nada específicamente. No tienen que aprender a leer, ni a escribir, ni a hacer matemáticas, nada, ni sumar, ni restar, ni nada. Lo van aprendiendo un poco porque están listos para ello. Yo tengo varios niños que ya saben leer y yo no les he enseñado, ni nadie les ha enseñado. Entonces nosotros les enseñamos pues lo que es el reconocimiento de letras o el reconocimiento de números y pues muchas veces aprenden a sumar, pero no con el número escrito, sino con cosas. Entonces, ese es el tipo de aprendizaje que hacen aquí. Yo generalmente hago preparo proyectos para 2 semanas, un mes, más o menos, y todo tiene conexión. Entonces, ahora mismo pues están aprendiendo lenguaje, porque están aprendiendo un montón de vocabulario sobre Navidad, están preparando sus maletas, que ahora las veréis, y están improving. Bueno, están trabajando sus habilidades motoras y además pues están desarrollando la creatividad porque cada uno lo va a hacer de una manera y siempre se les da mucha libertad para que lo hagan de diferentes maneras. Estaban súper emocionados con el tema de viajar en avión y ir a sitios y tal. Les ha hecho mucha gracia el roleplay. Pero son ese tipo de cosas que van a recordar y que luego cuando vayan a los diferentes países van a recordar cada una de las cosas. Entonces van a aprender pues geografía, van a aprender reconocimiento de colores, van a aprender cómo decir Feliz Navidad en diferentes idiomas, van a aprender diferentes tradiciones en diferentes países y todo. Good job, Julius. That's really, really nice. Ya he terminado de recortar. You can cut it. Yes, you can take it off. Yeah, you can cut it. Yes. Bueno. Yes, that you can hold it. ¿Qué les ha parecido? Good. Yes, yes. If you need help, Selma, let me know, okay? Eso les voy a mandar. Y más o menos así es como trabajamos. Realmente la rutina es llegada a la guardería, a las 7 menos cuarto abrimos, hasta las 8 empieza el desayuno, hasta las 8:30. Ya se acabó, Miss. A 9, Pues daré más tiempo, la próxima me dicen como a la mitad, para darle más tiempo. Y a partir de las 9 menos cuarto empiezan a jugar. Chao, Miss. Chao, mi amor. Porque al ser preescolares, ellos sí tienen que tener un horario específico. Pero los más pequeños jugando hasta las 9:15, por ahí. Y nosotros generalmente tenemos pues una asamblea. Gracias. Gracias, maestra. Espero que les Gracias, Miss. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, Miss. Hasta la próxima clase, Miss. Hasta mañana. A la próxima clase me avisan a la mitad para poder darles espacio. ¿Listo? Ya, Miss. Hasta mañana. Chao, espero que les haya Ya, Miss. Hasta mañana. Chao, Miss. Cuídense. Chao, Miss. Chao, mi amor. Cuídense. Un besito Hasta la próxima para todas. clase. Muy interesante. Miss, ¿puedo hacerte una pregunta, por favor? Sí, dime. Miss, yo llegué tarde a la clase, tuve algunos percances y recién ingresé hace una... Yo les voy a mandar para el correo. Hace media horita, Miss, una pregunta. Yo tengo grupo para la exposición y tenemos temas también y nos